Ok, perfecto. Entonces, como les comentaba, ya nos quedan nada más una sesión. Ya vamos a ver el día de hoy la unidad 7 y la unidad 8. Por eso lo tengo aquí en esta mapa mental, donde tenemos que la unidad 7 nos vamos a dedicar a ver lo de la automatización y Power Tools. Vamos a ver lo que es macros, Visual Basic básico, lo que es Power Query, lo que es Power Pivot, lo que es consolidación de datos. Para esto, pues ya tengo ahí unos archivos y unos ejercicios planeados para ver esta parte. Y en el caso de la unidad 8, seguridad y colaboración. Esto va más ligado a proteger libros, proteger celdas, proteger lo que serían las pestañas de Excel y también ver cómo nosotros podemos gestionarlo desde la nube, ¿no? La información. Porque pues, ya saben que actualmente nosotros ya estamos trabajando en el networking, que se llama de esa manera, y trabajamos precisamente con archivos desde la red y todos podemos hacer colaboración. Vamos a hacer aquí algunos ejercicios así simples de cómo podemos estar colaborando con estos archivos. Entonces, eso es lo que vamos a revisar el día de hoy. Entonces, iniciando con nuestra presentación de la unidad número 7, ¿qué es lo que revisamos aquí? Ha hablado mucho las presentaciones del tema del ecosistema de Excel, que en realidad pues es precisamente el archivo que nosotros manejamos tal cual. Y muchos de estos archivos pues ya saben que son construcciones de bases de datos, fórmulas, hasta gráficos que tenemos. Mucho de esto se puede automatizar. Entonces, porque son operaciones muy rutinarias, ¿no? Entonces, dentro de esta automatización, ¿qué es lo que hacemos? Muchas veces tenemos que exportar archivos con formato CSV desde bases de datos. Tenemos un ciclo donde el trabajo es muy repetitivo. El uso exclusivo de hojas de cálculo tradicionales para procesos recurrentes genera cuellos de botella, errores humanos y una pérdida masiva de tiempo tiempo operativo. ¿Qué significa esto? Que muchas veces las personas que capturan información lo que hacen es estar actualizando esa información y muchas veces la comparten por lo que sería mails. Y eso pues, ¿qué genera? Genera que ya no tengas la versión correcta o la única versión que debes de tener. Entonces, dentro de esto, el copiar y pegar te genera muchos errores de fórmulas. Y ya lo veíamos nosotros cuando trabajamos con las bases de datos. Todas estas bases de datos podríamos tener algún error en una fórmula, tendríamos que auditar de dónde vienen los errores para saber si efectivamente la fórmula está mal o sencillamente es una mala referencia, es una celda que es un cambio de formato, que todo eso lo vamos a ver el día de hoy en algunas prácticas que tenemos aquí desde Power Query, a ver cómo lo podemos trabajar. Entonces tenemos que hacer el ajuste de fórmulas rotas y muchas veces el buscar esa fórmula rota pues, te lleva mucho tiempo. Entonces Power Query te ayuda a reducir estos tiempos y obviamente pues estos ciclos se repiten, ¿no? Lo tienes que hacer mañana otra vez por el tema de la información que traes en la línea o que traes en el proceso, que traes en el área de ventas. Entonces esto es muy desgastante y todo el tiempo había gente que lo hacía de forma manual. Entonces las herramientas que vamos a aprender el día de hoy es para hacerlas un poquito más rutinarias y automatizadas, muchas veces son semiautomatizadas para que nos ayuden a los usuarios a capturar información de la mejor manera. ¿Sale? Entonces, tenemos los controladores y los motores. ¿Quiénes son los controladores? Pues los grabadores de macros, la automatización básica, lo que es el Visual Basic, que es la lógica programable, que vamos a ver un poquito de cómo es esa lógica de la programación. Y pues estos mueven, formatean y ejecutan tareas rutinarias dentro de lo que son nuestras bases de datos o lo que son los archivos de Excel. Y obviamente los motores que trabajamos o utilizamos para el procesamiento de todos los datos es el Power Query o el Power Pivot, que son dos herramientas que vienen incluidas en Excel, que desde el inicio del curso las activamos, si mal no recuerdo, y estas somos las que vamos a utilizar para extraer, limpiar,
conectar millones de registros sin afectar el rendimiento. Y ahorita lo van a ver que es bastante rápido, ¿no? Entonces, la grabadora de macros, aquí lo manejan como si fuera un fantasma, porque pues, en realidad seleccionas los datos, empiezas a aplicar el formato condicional o crear tablas dinámicas con el simple grabado de lo que es un macro. Entonces, una macro básica no es inteligencia artificial, es una grabadora que captura sus acciones en la interfaz y las traduce en código en segundo plano para reproducirlas. Pues aquí dice la velocidad de la luz, pero en realidad a veces no depende de, del usuario, más bien depende de la máquina. Entonces, pareciera que es a la velocidad de la luz y se vuelve bastante rapidísimo, no tardas ni segundos en hacer las operaciones y que es ideal para tareas lineales y predecibles. Ya yo les mostraba en un archivo de seguimiento donde borraba yo todas las celdas sin necesidad de, o todos los checklists, sin necesidad de hacerlo de forma manual. ¿Por qué? Porque genera una macros, ¿no? Y esa macros me permitía quitar los checklists, pero para eso, en realidad, pues yo tuve que haberlo programado, tuve que haber ejecutado todo ese tipo de movimientos antes de generar esa macro y que la macro lo estuviera registrando, ¿no? Y con ese registro, pues grababa toda la información y me permitía hacer precisamente ese borrado automatizado, ¿no? Que se ve muy bonito ya cuando lo estás ejecutando. Entonces, la grabación automática frente al código estructural nos permite, por ejemplo, la grabada de los macros, la facilidad de uso pues es bastante alta, no requiere un código. Sin embargo, esta grabadora te va generando un código. Entonces, este lo vamos a ver en un código de Visual Basic que lleva una curva de aprendizaje. Entonces, lo usualmente cuando estás aprendiendo esto de las macros es que vayas grabando las macros y vayas analizando las macros, cómo se van, cuáles son los códigos que van poniendo, para después tú ya con eso empezar a hacer una programación un poquito más sistematizada. Entonces, lo que te ofrecen las grabadoras es una flexibilidad pues bastante baja, solo repite la secuencia exacta. En cambio, el código de Visual Basic pues es una flexibilidad total. Ahí tú puedes poner decisiones lógicas con el if y el then y algunos solución de algunos bucles que se generan precisamente en el código que a veces los tienes que corregir, ¿no? En el manejo de errores, pues las grabadoras de macros es nulo, falla si el entorno cambia y en cambio el código VBA avanzado se adapta a datos dinámicos. Esa es la ventaja de trabajarlo con el VBA como Visual Basic lo maneja. En cambio en este pues no, porque si ya algo se falló o se reestructuró mal, entonces ya los errores se presentan, ¿no? Dentro del código. Entonces el veredicto para las grabadoras de macros es para formateo rápido y reportes estáticos, que son operaciones muy rutinarias. Este es el que conviene. Y en el código del Visual Basic, pues para automatización a nivel de sistema. Entonces, muchas veces estos casi no se aplican porque tablas dinámicas o lo que son reportes que nosotros hacemos a través de las herramientas anteriores lo cubren bastante bien. Ya cuando requieres realmente un código de Visual Basic es precisamente cuando ya quieres que nada se mueva, que nada cambie en las bases de datos y este es el que te sirve. Pero muchas veces no caemos en esta situación porque realmente la operativa o las decisiones de los KPIs, los indicadores cambian constantemente o la gente quiere hacerlos cambiar, cuando en realidad lo ideal es hacer una automatización pues, más estable, ¿no? Pero muchas veces caemos en todas las herramientas anteriores y no nos preocupamos por hacer una programación con Visual Basic. Entonces, el procesamiento lo utilizamos con las funciones sub. La función es una función que nos ayuda a meterle argumentos y estos argumentos pues, nos da un resultado. Entonces, el procesamiento se ejecuta con una acción, no devuelve un valor, simplemente cambia el entorno. Ejemplo, borra una hoja, envía un correo o sencillamente capturas información. En el caso de la función y los argumentos, calculan un resultado que reciben de los datos de entrada, aplica una fórmula interna y devuelve un valor específico. Entonces, ejemplo, pues se crea una fórmula matemática personalizada, que eso lo vamos a ir haciendo más adelante. Entonces, la línea de ensamblaje de los datos en Power Query, pues, ¿qué nos va a permitir, no?
va a permitirnos extraer esos datos, los vamos a procesar, vamos a eliminar datos nulos y vamos a transformar, vamos a hacer limpiezas de datos, cambiar tipos de datos, descartar algunos datos que a veces es pura basura, que no nos sirve para nada. Esto lo pudiéramos generar desde un Visual Basic, pero lo resulta muy complicado y para eso primero depurando la información y ya después teniéndola depurada, aplicamos el Visual Basic, ¿no? Que es la idea de trabajarlo de esa manera y ya cargamos toda la información ya bien estructurada, bien cargadita y ya eso nos permite hacer más cosas, ¿no? Eh, entonces, en este caso, los modelos y las relaciones, por ejemplo, el buscar B, pues se vuelve muy complicado, hay una sobrecarga de trabajos y es muy frágil porque si mueves cualquier columna o borras cualquier columna, pues ya se te queda información. En cambio, en los modelos de datos te mantienen esas columnas y tú le vas poniendo las tablas o las columnas que necesitas de clientes, productos, fechas, y esas relaciones se mantienen en el modelo. Entonces, en ese modelo, tú nada más generas todos los datos que tú necesitas y nada más en nuevos modelos tú cargas la información necesaria. No necesitas cargar toda la información, pero nunca dejas de perder los datos y se vuelven a cargar nuevos datos que te ayudan precisamente a seguir trabajando con información más depurada, ya cuando haces el filtrado y demás. Entonces, el modelo de datos de Power Pivot te permite que los datos no se pierdan, que cuando quieras una columna, tú generes una nueva columna sin perder los otros datos. Entonces, te ayuda precisamente a controlar un poquito más la información. Entonces, permite vincular tablas a través de relaciones invisibles y robustas, creando una constelación de datos interactiva sin duplicar información ni sobrecargar el archivo. Porque luego el buscar B, cuando lo utilizas y le pones buscar precisamente la información, te hace paso a paso, celda a celda, todas las líneas, te las va calculando y ese recálculo hace que Excel muchas veces se trabe, pero no pasa eso con Power Pivot. Power Pivot te lo calcula de forma automática sin necesidad de hacer procesos matemáticos individuales en cada celda. Entonces, ¿qué herramientas debemos de utilizar, no? Entonces, lo primero que debes de saber es qué necesitas hacer con los datos. O sea, necesitas automatizar, dar clics y dar un formato, o necesitas limpiar y unir archivos pesados, o analizar millones de filas con múltiples tablas conectadas. Entonces, dependiendo de estas preguntas y estas respuestas que tú te estás dando en este algoritmo, entonces si es automatizar y hacer clics en formatos, es siempre exactamente igual. Entonces, si es así, graba los macros. Si no, requiere una lógica, entonces genera un código VBA o de Visual Basic. Por ejemplo, muchas veces que te piden hacer restas entre fechas de tal y tal mes, entonces la macros no te va a aguantar esto en cuestión de la grabadora. Te lo va a aguantar cuando tú canales un código de extracción, por ejemplo. También, por ejemplo, si es para limpiar, unir archivos pesados, pues Power Query es la solución. En el caso de analizar millones de filas con múltiples tablas conectadas, pues Power Pivot. Y estos dos, pues trabajan mucho en conjunto. Entonces, un analista moderno no usa solo herramientas para todo, selecciona la maquinaria adecuada para el volumen y la complejidad del problema. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer de acuerdo a estas herramientas que vamos a aprender el día de hoy. Entonces, ¿dónde empezamos, no? Tenemos un sistema local de bases de datos, ya sea la web, ya sea el local, o sea un SQL, de lo que serían maquinarias, archivos o servidores. Entonces, lo vamos a pasar por el Power Query para importar y limpiar múltiples orígenes. Y una vez que tengamos esto, lo pasamos a Power Pivot y conectamos entidades en el modelo relacional único. Y estas nos van a permitir hacer precisamente un dashboard, que este dashboard con el código del macro lo vamos a poder actualizar. Entonces, eso lo vamos a hacer, la actualización de una base de datos precisamente para cuando generemos un dashboard, ya en la siguiente sesión. Pero desde aquí, desde todos estos principios, hay que hacer un poquito de programación en el código. Nos van a ayudar a generar precisamente el dashboard, pero primero pues tenemos que hacer filtrado los datos, tenemos que revisarlos y demás, y al final generar el reporte.
Entonces, el nuevo estándar operativo, al integrar macros, Visual Basic o Power Query y Power Pivot, usted deja de ser un procesador manual de datos para convertirse en un arquitecto de sistemas. Es decir, tú ya no vas a estar capturando la información, sino que vas a construir todos esos bloques que te van a ayudar a generar reportes y análisis más avanzados que lo que usualmente los usuarios comunes hacemos con Excel, ¿no? Entonces va a haber una escalabilidad donde manejes millones de filas sin afectar el rendimiento, va a haber una precisión que elimine el riesgo del error humano en tareas repetitivas y la autonomía, vas a diseñar flujos donde la información se consolida de manera sola, ¿no? O de manera automatizada. Entonces, el tiempo es demasiado valioso para hacer el trabajo de una máquina. Entonces, tú lo debes de saber programar, tú debes de hacer algunas cosas para tu mismo trabajo, sencillamente, para que no pierdas tanto tiempo haciendo reportes, que después eso se lleven a las salas de juntas, o sencillamente para la gente, o sencillamente, si tú eres encargado de todo esto, pues todas estas herramientas te ayudan para mejorar la consolidación de los datos, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a hacer en algunos ejemplitos que vamos a hacer de la unidad 7. Entonces, empezando con esa partecita, imagínense que tenemos estas bases de datos, ¿no? Estos datos, nosotros en el momento que los separamos, ¿se acuerdan de la herramienta que utilizamos? Utilizamos la columna, le damos en datos, le damos textos en columnas y decíamos, ¿sabes qué? Dale siguiente. Vean todo el proceso que yo estoy haciendo, ¿no? Y decimos, a ver, tiene punto y coma, nada más tiene puntos y comas, tiene algunos espacios, entonces le damos el punto y coma y si se fijan, cómo nos separó toda la información. Entonces, esta información, cuando yo le doy siguiente y ahora sí, finalizar, pues me la separó toda bien separadita. Muy padre. Pero imagínense que sean millones y millones de registros y para yo revisar si esta línea es una línea de separación o algo, entonces se vuelve muy lento en hacerlo de esta manera. Entonces, lo que nosotros hacemos cuando trabajamos con estas bases de datos, nos vamos aquí a datos, nos vamos aquí a obtener datos y obviamente desde un archivo de texto o CSV. Entonces, en este archivo de texto o CSV, pues aquí yo tengo este archivo, que es el ejemplo que estamos viendo aquí, y nos abre Power Query. El Power Query nos permite precisamente generar esta conexión de datos. Ahorita se está tardando por mi máquina, pero fíjense, o sea, ya de entrada, nosotros aquí decimos si son dos puntos, una coma, una desigualdad. Entonces, basado en las primeras 200 filas. Aquí afortunadamente pues son puntos y comas, ¿no? Y ahí está, nos hace la separación. Entonces, aquí, ya sea que carguemos los datos como una consulta o carguemos los datos ya en lo que sería una pestaña, o sencillamente nos venimos aquí a transformar los datos. Yo, por ejemplo, aquí me voy a venir a transformar los datos para hacer una visualización de cómo lo hace. Y aquí nos da errores muchas veces de formato. Por ejemplo, aquí hay un espacio que no está. En este caso dice la ciudad, aquí es Piura, por ejemplo, este que está en blanco. Nosotros vemos que hay varios en blanco, entonces aquí podemos hacer un filtro donde diga en blanco y estas filas, pues obviamente trabajarlas y decir reemplazar valores. Por ejemplo, es Piura, valor a buscar está en 0 y Piura, le ponemos el nombre, aceptar. Y si se fijan, me lo hace para todos. Entonces, ese es un problema que yo tengo desde la base de datos, ¿no? Al final, lo podemos hacer, reemplazar valores también. Aquí, reemplazar valores, opciones avanzadas y reemplazar con caracteres o coincidir con el contenido de toda la celda. Nada más le vamos a poner aquí, lo vamos a poner como Lima. Y si se fijan, me lo hace en la carga de todos los datos. Aquí, por ejemplo, lo más recomendable es que cuando ya tengamos esto y hayamos identificado estos errores, hacerlo desde el archivo y volverlo a cargar en el modelo. Aquí lo que hace precisamente
Power Query es hacer consultas y revisar qué es lo que está mal. Entonces, yo, por ejemplo, para deshacer los cambios, nada más le doy aquí, le doy aquí, le doy filtra, entonces ya identifique cuáles son los, las celdas, entonces le doy aquí, otra vez le doy a aceptar y ya esto mejor lo cargaría en la base de datos para poderlo actualizar, ¿no? Entonces, también nosotros, ¿qué podemos hacer aquí? Nosotros podemos hacer, agregar columnas, por ejemplo, quiero saber el salario promedio de acuerdo a la edad que tengan las personas, cuánto es lo que le pagamos en relación ingreso mensual y lo de sus años. Entonces, aquí vamos a poner una columna personalizada, donde esta columna personalizada le vamos a poner salario contra edad. Y aquí donde está después del igual, le vamos a poner el ingreso mensual entre lo que es la edad. Y si se fijan, esto es hacer lo mismo que hacíamos en Excel para que te den más o menos un salario promedio de lo que estamos trabajando. Ahora, otra cosa que podemos hacer aquí es, desde aquí mismo, nosotros estamos revisando que los datos que nosotros tenemos, pues deberían de estar, estos también en edad, pero estos son ingresos en moneda. Entonces, aquí el formato que nosotros debemos de trabajar, pues es en moneda. Y para no hacerlo desde la selección de Excel, pues nosotros aquí los podemos trabajar. Entonces, aquí donde dice transformar, muchas veces, a veces aquí viene el formato también, rastrear, ¿okay? Convertir en lista, tipos de datos, aquí lo ponemos en moneda, cualquier columna, ahí está, ya lo puso en moneda y esto es moneda sobre edad. Entonces, este también lo tendremos que cambiar a moneda o sencillamente nada más especificarlo en el título. Aquí, si quieren, le podemos cambiar salario y le ponemos la monedita para que quede especificado. Y este archivo que ya tengo aquí, pues me sirve precisamente como una base de datos ya lista para guardarla. Aquí lo voy a poner, aquí lo podemos, les decía, cerrar y cargar. Lo podemos dejar como consulta o lo podemos dejar como otra tabla. Entonces, aquí informe de tabla dinámico, crear únicamente la conexión. En este caso, pues sí voy a pedirle de una vez que me dé la tabla y me los agregue al modelo, todos estos datos, para que ya cualquier cosa que yo haga lo voy a hacer sobre el modelo y no sobre los datos. Entonces, a excepción pues de lo que vimos los dos errorcitos ahí que teníamos. Entonces, esa es la forma en que creamos información con Power Query. Y si se fijan, aquí está ya la tabla generada. Vean los datos como yo los tenía y vean cómo está la tabla generada. Aquí también nosotros podemos editar precisamente decimales y no desde la consulta. Entonces, si se me pasó, me voy aquí a la consulta y aquí donde dice tipo de datos, voy a poner aquí, ahí está, moneda, y también para filtros números, no es igual, emplazar rastrear, ok, transformar cualquiera, detectar tipo de datos, científico, redondeo, aquí está. En esta de redondeo podemos redondear y aquí le podemos decir cuántas cifras decimales queremos. Entonces, permítame que me abra la opción, cuántas posiciones decimales, yo le puedo poner 2, ahí está, y ya me hace el redondeo, entonces tendrían que ser 4 para que me quede 1, 2, 3, 4 posiciones, ahí está, y que me haga, ok, creo que me equivoqué, le puse el 0, le pongo 4 posiciones, ahí está, aceptar, ok, ya nos está dejando, entonces hay que borrar algunos pasos, eliminar, eliminar, eliminar,
eliminar y volvemos a hacerlo. Entonces aquí le ponemos 4 posiciones, aceptar. Ahí está. Y esas serían las 4 posiciones, ¿no? Al final, estos que son 0, 0, habría que encontrar la manera de redondear a la baja o a la alta, pero ahí lo vamos a ir modificando. Entonces volvemos a cerrar, cerrar y cargar. Y ya aquí en el modelo, en lugar de estarlo haciendo desde las selecciones, se cargan 18 filas, ahí está cargándolo. Entonces te va a cargar toda esta información. ¿Va? Entonces, ya si ven que no se puede, pues ya nada más le agregan las cifras decimales aquí, tal cual. Y listo, ¿no? Entonces, esa es una forma en que nosotros podemos consolidar las bases de datos, trabajarlas, limpiarlas. Ahora imagínense que nosotros tenemos este archivo que vimos la sesión pasada. La sesión pasada yo tenía este archivo. Voy a tratar de aumentar. Ok. A ver, como que ahí tuvo un error. Déjeme volverlo a abrir. Donde teníamos precisamente las bases de datos de ventas, de lo que son las descripciones de los territorios y lo que era el tipo de descripción del objeto, ¿no?, que estábamos vendiendo, si era joyería, si eran, aquí está, si eran la joyería, cinturones, relojes, y teníamos este que dice hora, y teníamos aquí lo que era el checkbox, y luego todavía este campo de IO, que nosotros lo convertíamos en un verdadero, si los dos se cumplían, en un verdadero, si uno era falso y falso, pues falso, y si era uno verdadero y uno falso, pues sencillamente que lo pusiera como falso. Entonces, lo que vamos a hacer aquí con esta base de datos, esto es un PDF, la vamos a importar directamente a nuestro libro. Ahí como que me da, como que traigo ahí una falla, permítame. Como que no me quiere agarrar el Excel. Ok, no lo quiere agarrar, me lo voy a llevar a otra hoja. Ahí estamos en esa hoja. Imagínense que lo queremos meter aquí en esta hoja. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a darle insertar. Vamos aquí a darle datos. Y de datos nos vamos a traer precisamente desde un archivo, desde el PDF. Y desde el PDF vamos a agarrar precisamente el archivo, que para mí en este caso es de la unidad 3 en Excel, de esta información. Entonces me va a abrir Power Query, ahí está, me lo está abriendo. Entonces aquí pues, voy a seleccionar varias tablas, voy a seleccionar las dos páginas de una vez que me las traiga. Ahí está una, ahí está la otra. Y voy a transformar los datos. En esta transformación de datos, lo que va a ocurrir es que me van a salir precisamente datos que no tienen mucho sentido. Entonces aquí es donde yo hago la limpieza de todos esos datos. Entonces ahí están los dos. Aquí por ejemplo me dice que hay una base de datos de query, que ahí está fallando, pero bueno, no pasa nada. Aquí por ejemplo, si se dieron cuenta, en la parte del precio de ventas me hizo dos columnas. Entonces, ¿qué voy a hacer? Ahorita voy a copiar esta información y me la separo directamente. Entonces me lo tomo como si fuera un espacio y otra columna. Sencillamente aquí lo que hacemos es quitar y en este sentido, aquí donde está el texto le ponemos el título. Ya con eso ya corrijo una parte. Lo siguiente pues es transformar, es número decimal, moneda o denominación. Ahí está ya en moneda. Lo mismo me hizo para el precio. Entonces quito lo del precio unitario. Por ejemplo, aquí está esta parte que es el precio unitario. Entonces me lo llevo dándole un doble clic en la columna, acá, lo pego, y este que es el símbolo de pesos, pues igual lo elimino, quitamos, y si se fijan así empezamos a hacer una depuración, como este es pesos, también moneda, pues le ponemos moneda, el día está bien, lo que es
la fecha, aquí nada más, como ya no cupo, entonces nada más la vamos a dejar fecha con fórmula. Le vamos a dejar así como fecha. Acá le vamos a poner una fecha 2. Aquí el hoy y por ejemplo aquí el ahora. Nosotros lo tenemos que corregir con otra formulita. Entonces de la hora lo voy a eliminar. Voy a quitar la columna y voy a agregar otra columna. Entonces en esta columna le voy a decir columna personalizada, lo que era la hora, y voy a pegar el siguiente código. El siguiente código es para que nada más me ponga la hora, que es sencillamente día tiempo, ahí lo tenemos, punto tiempo, día tiempo, punto local ahora, que todo esto es lo que nosotros trabajamos con Excel como la fórmula de ahora. Pero aquí esta programación es un código DAX que se trabaja precisamente en Pivot, en Power Query, para hacer los cambios. Entonces yo le doy aquí daytime, time, y me genera precisamente la hora. Si se fijan aquí ya le puedo poner la hora, y de aquí ya me lo pasó en el formato de tiempo. Entonces, y veamos, en la columna 26 pues tengo puros nulos. Esto es lo del checkbox. Esto, por ejemplo, ya no me sirve para el checkbox. Entonces lo tengo que depurar. Aquí también lo voy a depurar y voy a generar una columna para el checkbox. Entonces, ¿cómo es ese checkbox? ¿Se acuerdan que yo les dije que el verdadero nos formaba el check, y el verdadero, el falso verdadero nos forma el verdadero? Entonces aquí lo que voy a hacer, o el falso falso nos forma el falso, voy a generar un código en otra columna, entonces columna personalizada, y voy a pegar el siguiente código. El siguiente código es precisamente para ponerle si la columna 1 que yo esté seleccionando, en este caso la columna 1 es la columna I, ¿sale? Y todos los nulos que no sean de esa columna, y la columna 2, que en este caso la columna 2 es el O. Nada más hay que revisar cómo está bien escrito para que no me cause problemas. Está el O con mayúscula. Entonces, que sea falso. Todos los nulos que no sean estos dos, es decir, que no sean verdadero y verdadero, entonces pónmelo como falso. Entonces, ahí lo dejamos. Vamos a aceptar. Y si se fijan, aquí me lo dejó como verdadero. En lugar de estar viendo yo verdadero, 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 verdadero y ponerle aquí verdadero, o falso, 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 entonces aquí te lo maneja como verdadero. Y esto, cuando yo ya le doy, ahora sí que cerrar y cargar en esta tablita, ahí está cargando, ahí está. De hecho me cargó la página 1 y la página 001. Entonces aquí, fíjense cómo, ok, me generó todos verdaderos. Entonces, en este caso, a ver, permítame. ¿Sí? ¿Alguien levantó la mano? ¿Sí me siguen escuchando? ¿Sí vamos bien hasta ahí? Ok, perfecto, perfecto. Entonces, aquí, por ejemplo, que todo lo checó verdadero, porque pues, las dos condiciones se cumplen. Entonces, al final, yo le pongo un check aquí, o una casilla, y pues ya las tengo todas checadas. Aquí creo que la programación me faltó ponerle en falso, falso. Entonces, aquí era nada más para que si existen estas dos, me las uniera, y si alguna no tenía nulo, por ejemplo, el nulo, aquí el nulo, lo voy a actualizar acá desde la base de datos. Me generará un falso. Entonces, aquí
actualizar vista previa. Y en este caso, okay, no me lo actualizó. A ver, actualizar todo. Ok, no me lo está actualizando. Me imagino que tengo que cerrar el archivo y volverlo a hacer. Ok, es que me lo actualizó de la tabla 1. A ver, ¿dónde estaba yo? Ok, tabla, página 1, tabla 1. Ok, va, entonces aquí actualizo. Se cargaron 60 filas. Bueno, me lo está cargando desde el modelo. Pero sí se fijaron que cuando yo trabajo con falso falso, pues aquí debería de haber aparecido así. Entonces, si no lo podemos hacer desde allá, pero ya lo podemos hacer desde aquí. Entonces, todo lo que sea falso falso, por ejemplo, todas estas deberían de estar seleccionadas, pero ya me permite a mí identificar precisamente cuáles son las que yo tendría que estar quitando, ¿no? Ahí hay que trabajar un poquito más con la programación para dar un poquito más el trabajo de verdad o falso. Yo eso no lo voy a hacer ahorita por cuestiones de tiempo. Si quieren, déjenme lo trabajo y luego les paso el código ahí en el tablón. Pero así me permite gestionar mis bases de datos sin ningún problema. Entonces, hacer limpiezas, adecuar funciones y demás. Y bueno, aquí teníamos lo del costo, ¿vale? Que pusimos el general, en mi base de datos pues sí me lo dio bien, pero aquí no lo dio. Pues bueno, ya no tengo que estar trabajando tanto. Y eso es lo que hacemos con Power Query. ¿Va? No sé si hasta ahí tengan una duda o pregunta. ¿Todo bien? Vean aquí el ahora. Bien, perfecto. El ahora, como nos cambió el formato, pues aquí nada más lo cambiamos y le ponemos la hora, pero la hora ya está lista para trabajarlo, ¿no? Y lo ideal, pues es, si yo lo hice desde allá, pues aquí nada más le pongo igual ahora para que esto ya quede como formulado. Entonces, le pongo aquí y ya que me vaya dando la hora. Cada vez que se actualice o se abre el archivo, pues me va a dar el ahora, ¿no? Entonces, con eso ya generé una base de datos un poquito más completa, sin necesidad de tantos problemas como lo había hecho la primera ocasión. Entonces, ok, lo cerramos y así podemos, me faltó algo. Para consolidar 2 o 3 bases de datos, por ejemplo, aquí tenemos estos dos tablas. Ahí está. Este archivo no es, déjenme cerrarlo. Era el que yo estaba trabajando aquí. Entonces, imagínense que sean 2 o 3 tablas que yo necesito consolidar, ¿vale? Esa consolidación de varias páginas, aquí en Power Query se puede hacer bastante simple. Voy a darle sobre las bases de datos y aquí donde dice, bueno, de hecho lo puedo hacer desde otra parte, pero voy a seleccionar con el control las 2 páginas y con el botón derecho del mouse voy a mover a un nuevo grupo. Este nuevo grupo, no, perdón, no es nuevo grupo, este es anexar consultas, aquí está. En anexar consultas, voy a anexar para crear una nueva, entonces aquí le doy y genero, por ejemplo, primera tabla, segunda tabla, aquí está la otra tabla, o 3 y más, entonces si yo tuviera más tablas, pues nada más las agregaría acá de este lado. ¿Cómo se hace? Pues le digo así, le digo así. Entonces voy a agregar todas estas tablas para que me genere, ahorita lo vamos a ver con la comparativa de los datos, una lista de datos. Por ejemplo, me puso la tabla page 1, entonces le doy guardar y cerrar, me genere una consolidación de toda la información. Entonces, ahí está cargándola, ahí está el anexado. Y si se fijan la tabla 1, ¿cuántos datos o filas yo tenía? Así es como lo validan. Yo tenía 61 filas. La página 2
tenía yo 61 filas. Y cuando yo hago el anexo, me junta todas las hojas. Y si se fijan, aquí tengo 240 hojas. ¿Por qué? Porque yo compilé 2 veces las mismas tablas. Entonces, para no estar copiando y pegando cada hoja, nosotros hacemos este procedimiento. Y este procedimiento nos hace un consolidado de todas las bases de datos. Ya cuando tienes esto, ya puedes eliminar algunas hojas, ocultarlas. Por ejemplo, aquí lo que convendría, pues nada más ocultar las hojas que no sean para la base completa de los datos o de la información que nos permitió trabajar con el modelo, y cada vez que tú actualices el modelo, ocultar, aquí está, o actualices precisamente la información de la base de datos, pues te va a generar nuevas tablas y puedes anexarlas al modelo. Entonces, todo esto para mí se me hace muy, muy interesante o muy importante para que tú no tengas que estar consolidando y consolidando. Mire, pero por ejemplo, esto ya, lo que nos pasó aquí, pues vamos a hacer lo mismo. Podemos estar gestionando la información de los datos. Aquí estamos, aquí estamos. Bien, hay muchos nulos, muchas que nos dieron como nulos en la fecha. ¿Por qué? Porque vienen de otras tablas. Entonces, errores, pues no traemos errores. Nada más lo que sí traemos, el 50% de los datos están vacíos en algunas celdas. Esas, por ejemplo, las puedo seleccionar. Aquí el 93%, acá el 90%. Por ejemplo, esta ya la puedo quitar. Y vuelvo a hacer el mismo procedimiento de gestión de los datos. No sé si hasta ahí alguna duda con todo lo que es Power Query y Power Pivot. ¿Todo bien? Ok, bien, Saúl. Bien, bien, Valeria, bien, Yasmin. Ok, va. Entonces, vamos ahora con el ejemplo de lo que es la programación, precisamente en macros. Aquí, por ejemplo. Yo tengo, atenté un poquito al registro de ya tener, por ejemplo, nosotros tenemos esta información que yo tengo aquí, que voy a capturar los nombres, el apellido, la edad, país y el código. Y generé precisamente unas celdas con unos bloquecitos precisamente para hacer una macros. Entonces, esta macros que yo tengo aquí, si se fijan, yo aquí puedo poner el nombre, Carlos, luego le pongo el apellido, la edad, y le pongo el país, y le pongo el código, ¿vale? De la persona, y luego le doy registrar, y me lo va añadiendo a las filas, y luego le doy limpiar, y me limpia esta parte. ¿Esto cómo lo hacemos? Nosotros, para crear todo esto, pues voy a generar precisamente estos bloques. Lo primero, pues sencillamente selecciono 1, 2, 3, 4, 5 columnas, 1, 2, 3, 4, 5 columnas hasta aquí, y las filas. Aquí sencillamente pongo en gris y le pongo lo que serían mis bordes, ¿no? Para que se vean mis bordes. Ahora, este que yo tengo aquí es una imagen, voy a insertar como imagen. Ok, ya se nos va a acabar el tiempo, nos quedan unos 15 minutitos, todavía alcancemos a hacer algo más, y si no, pues nos reconectamos terminando esta partecita. Aquí le pongo formulario, ¿vale? Aquí ustedes le pueden dar el ajuste que ustedes quieran, si en 3D o biselado. Aquí le pongo formulario automático, automático, automático de clientes. Acá de este otro lado, aquí voy a seleccionar las casillas, les voy a poner el estilo de la celda que ustedes quieran, le pongo este naranjita, y aquí le ponemos todos los bordes. Entonces le ponemos nombres, voy a dejar en mayúsculas, apellidos, y luego edad, y luego país, y luego código.
Pues ya tenemos esto. Ahora selecciono estas celdas, las pinto en blanco y luego le digo todos los bordes y voy a aprovechar esta que está aquí. Esta sí la voy a poner en mayúscula, la voy a centrar en ambos lados. Ahí está. La voy a aprovechar para ¿qué? Para ponerle el que dice registrar, el botón de registrar. Registrar. Aquí lo ponemos en otro colorcito y ustedes deciden qué color le ponen. Yo lo voy a poner en verde y voy a copiar precisamente este y lo voy a pegar y le voy a poner limpiar. Okay, se me está trabando un poquito. Entonces, si no puedo hacerle el doble clic aquí, entonces lo que voy a hacer es una función F2. Que no quiso. Entonces lo hago desde cero. Insertar. Le pongo su limpiar. Acá abajo. Es que lo vamos a poner en. Bueno, lo voy a poner en naranja. Y le voy a escribir limpiar. Ahí está. Entonces, de aquí, obviamente centramos. Ponemos en negrita. Y entonces, de aquí, estos de aquí que yo tengo, los voy a copiar y los voy a pegar con un pegado especial que es transponer. Y ya con eso ya no tengo que estar escribiendo todo. Y aquí le voy a dejar un color naranjita para saber, o este neutral, para ponerlos y le voy a poner un color aquí, que es la última celda, y voy a ponerle un insertar, desplazar hacia abajo y voy a dejar una celda que esté en blanco, ¿no? Entonces, lo primero que voy a hacer es, voy a poner los nombres, por ejemplo, Carlos, Saeb, edad, aquí 95, acá le voy a poner México, le voy a poner código, ¿vale? Entonces, lo que voy a hacer aquí, voy a hacer el grabado del macros. El grabado del macros es el siguiente. Voy a hacer el copiado de todo esto, lo voy a transponer así como lo hice y lo voy a pegar aquí. Y luego de aquí le voy a incluir una celda para que me lo desplace hacia abajo. Y con eso es el grabado del macros de registrar. Y luego voy a hacer otro para que me borre aquí las celdas. Entonces esta nada más es seleccionarlos y limpiar. Voy a empezar por uno por otro. Ahí deciden ustedes qué es lo que quieren hacer primero, si primero el de registrar o después el de limpiar. Entonces voy a hacer primero el de limpiar, que es el más sencillo. Entonces me voy a lo que es programador, me voy a grabar macros y le voy a poner limpieza. Le voy a poner un 2 y le voy a dar a aceptar. Entonces, de ahí voy a seleccionar estas casillas, le voy a dar suprimir y me voy a detener grabación. Entonces, a este botón que yo tengo aquí, voy a darle botón derecho del mouse y le voy a asignar el macros. Entonces, asigno el macros y si se fijan, yo tengo un limpieza 2 y le doy a aceptar. Entonces, cuando yo ponga, ahorita nada más le estoy poniendo los valores así al azar, ¿sale? Y le ponga a limpiar, me va a limpiar esta partecita. Entonces ya generé un botón con una macros y es una operación repetitiva. Ahora, voy a copiar estos nombres, nada más para no, y los voy a pegar aquí. Entonces, de aquí de registrar, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a grabar otra macro y esa macro le voy a poner registrar y le voy a poner 2, voy a poner aceptar y lo que voy a hacer ahorita es copiar, pegar de forma transpuesta y aquí como está le voy a dar botón derecho del mouse y le voy a decir que me inserte una fila hacia abajo, aceptar y por ejemplo aquí me salió en naranjita, pues sencillamente aquí le pido que lo haga en blanco con las líneas y me voy a programador y me voy a detener. Entonces, ya ahí detuve,
Ahora, a esta casillita lo que hago es asignarle precisamente el macro. Aquí asigno el macro y luego le pongo registrar 2, aceptar, ¿no? Entonces, una vez que ya tengo esta partecita, entonces, ¿qué hago? Pruebo mi botón y le digo registrar. Y fíjense, ahí como que nada más me hizo de uno solo. Entonces, en the book. Déjenme ver qué pasó. Aquí vamos a tener que grabar el macro 2, porque nada más lo hizo en una sola celda. Entonces, este macro no me sirvió. Voy a tener el de limpieza si está bien, el de registrar no, lo borro, aceptar, ahí está. Entonces, voy a cerrar esto y donde está el macro, voy a corregir estas líneas, eliminar, nos desplazamos hacia arriba. Ok, entonces, si quieren ahorita nos desconectamos. Nos quedan 8 minutos, todavía hay chance. Entonces, voy a repetir otra vez el proceso. Ahora sí, voy a copiar, perdón, nos vamos a grabar macro. Aquí le voy a poner registrar 3, que ya tenemos un registro 2. Ahorita lo vamos a eliminar ese. Registrar 3, ahí está. Copiamos, pegamos en transpuesta, seleccionamos toda la fila, que creo que eso fue lo que pasó, porque no seleccioné toda la fila. Le damos a insertar, le damos desplazar hacia abajo, lo puso en naranja, aquí nada más lo cambiamos a blanco y paramos nuestro macro. Si se vean, fue un poquito diferente al anterior, entonces nada más hay que cerciorarse de que su macro esté bien grabado. Ahí está. Ahora, de aquí le voy a asignar el macro y le voy a poner el de registrar 3, aceptar. Ahí está. Entonces le damos registrar y ahí me lo hizo bien. Este sí me lo hizo bien. Significa que el anterior nada más le puse esta celda y no seleccioné todas las celdas. Entonces vuelvo a registrar, ahí está, y vuelvo a limpiar aquí. Ya me limpió las celdas. Entonces ya puedo continuar con otras celdas para poner precisamente toda mi información, país, México, y lo que es el código. Registrar. Entonces, esa es una manera muy práctica de generar un macros. Ahora, yo tengo un macros aquí también asignado, por ejemplo, nada más déjenme ver el código, donde tengo este macro que se llama AutoFit. Yo, por ejemplo, este macro lo voy a copiar para que todas estas celdas que yo tengo aquí, las voy a asignar, le voy a poner ver código, y en ese ver código, en general, le voy a poner este código que es en la hoja para que todas las celdas, la columna entera se ajuste. Si ustedes se fijan, ahorita ya cierro esto y cuando yo dé un clic aquí afuera, me ajusta todas las columnas a los tamaños que yo necesito. Ahora, algo aquí bien importante es que cuando pasa esto, pues hay que ajustar precisamente la parte de las celdas de registro para cuando ya lo tienes todo el macros terminado, ¿no? Pues ya nada más lo guardas, aquí lo guardamos como, y le ponemos guardar como macros, porque si lo guardan como Excel no se los va a guardar, hay que ponerlo como un libro de Excel habilitado para macros, y esto pues yo le voy a poner ejercicio, unidad 7, aquí está, voy a guardar en mi escritorio para tenerlo ahí a la manita, y cuando yo lo vuelva a abrir, por ejemplo ahorita lo voy a cerrar, así lo voy a abrir otra vez, voy a utilizar Excel, seguimiento, unidad. Ok, me voy a tener que ir a buscarlo, abrir. Ahorita no lo están viendo, pero estoy buscando el archivo nada más para abrirlo desde mi escritorio.
Entonces, siempre que abran un archivo, ok, creo que ya lo abrió, nada más déjenme cambiarlo para acá. Siempre que abran un archivo les va a pedir habilitar el contenido. Nada más dele habilitar contenido y ya ustedes pueden seguir trabajando con el archivo. Por ejemplo, esto pues, no tiene macros, no están asignadas las macros, pero este sí. Igual que esta hoja, también tiene asignadas sus macros, por eso aparece ahí la manita con el dedo hacia arriba. Entonces, ¿todo bien hasta ahí? ¿Alguna duda de los macros? ¿Todo bien? Ok. Entonces, me voy a ir aquí al programador y me voy a ir aquí a lo que dice Visual Basic. Aquí es donde nosotros tenemos que seleccionar en qué hoja estamos hablando, de qué hoja estamos trabajando y siempre seleccionarlo sobre el texto o lo que es un worksheet o el worksheet pues es lo que es la pestaña y el general pues es todo el libro y nada más hay que saber en qué hoja nosotros debemos de seleccionarla para que nos esté corrigiendo el macro, ¿no? Entonces, muchas veces no sabemos dónde seleccionarlo. Entonces, por ejemplo, ahí si le damos un doble clic, inmediatamente nos pasa a las hojas donde estamos trabajando, ¿no? Por ejemplo, ahí es el libro completo. Entonces, pero aquí nos dice qué hojas estamos trabajando y si no, aquí viene el nombre de la hoja, miren, hoja macro y hoja 1. Entonces, cuando nosotros programamos en macro, también hay que tener mucho en cuenta a qué hojas nos estamos refiriendo. Si no, va a haber un detalle con el error de estas macros, ¿sale? ¿Dudas, preguntas hasta ahí? ¿No? ¿Todo bien? Perfecto. Entonces, miren, si nosotros queremos sacar más macros, cells.entire, no me está apareciendo la pantalla. Vale. Déjenme abrir una nueva. File, new. Si quieren, ahorita le cerramos, ya nos quedan 2 minutitos y nos volvemos a conectar inmediatamente, ¿sale? Les comentaba sobre el tema de las macros. Nosotros cuando trabajamos precisamente las macros, por ejemplo, aquí le voy a poner, podemos poner una forma, podemos poner varias cosas como botones, programaciones y demás. Entonces, si nosotros queremos saber el tema del módulo, por ejemplo, aquí el módulo, cuando yo le pongo el worksheet, aquí le digo, ¿sabes qué? En la hoja 4, ¿sale? Y le pongo ese código que era cells.entire. Por ejemplo, aquí el punto me da todas las variables de programación que yo puedo utilizar para el Visual Basic. Hay muchas de estas que yo todavía no las conozco, pero las que nosotros vemos cuando estamos haciendo la grabación del macros, pues nos ayuda, por ejemplo, a identificar columnas, anchos de columna que nos los puede trabajar, copiar fotografías, crear nombres, regiones, series de datos. Entonces, todas estas celdas que yo tengo de fórmulas, las puedo utilizar precisamente para hacer la programación con perdón, con Visual Basic, ¿no? Y al final todos estos argumentos pues me ayudan a hacer la programación de mis archivos. Entonces, le vamos a dejar hasta aquí, hasta este punto, porque la idea es, no les voy a dar una clase completita de lo que es el curso de Visual Basic, eso ya es para meternos a hacerlo con más detalle, con más lujo, pero nosotros siempre hay que identificar los elementos que es el private sub del text, que es sobre un archivo de texto, ver lo de los filtros, las hojas, dónde queda, en qué hoja estamos trabajando, los rangos de las celdas, un alto filtro. Entonces, los comandos que ya nosotros ya hemos ido trabajando poco a poquito en el curso, pero siempre empiezan con esto, si es en la hoja o si es en una hoja de texto, si es un archivo de texto o sencillamente en una caja de texto, un checklist. Todo esto, ¿cómo lo vas programando? Pues sencillamente aquí desde el programador
aquí donde dice insertar modos de diseño. Todos estos son los botones de comandos que tú puedes utilizar, el cuadro combinado o lo que es la casilla de control, lo que es un cuadro lista, y todos estos botoncitos que nosotros tenemos aquí los podemos controlar precisamente desde el Visual Basic. Ahí nosotros podemos trabajarlos y empezar a construir pues, todo lo que acaban de ver ahorita, ¿no? Por ejemplo, estos son los controles, demás controles, entonces es muchísimo lo que tendremos que ver en el taller, y esto es mejor hacer un solo curso para esto, ¿sale? Entonces, le vamos a dejar hasta aquí. Esto es bastante básico, pero les ayuda a entender cómo se trabaja con pues, la programación del macros, ¿sale? ¿Dudas, preguntas hasta ahí? ¿Todo bien? Ok, perfecto. Bueno, vamos metiéndonos entonces a la unidad número 8, donde la unidad número 8 nos maneja lo que es la ingeniería de seguridad y colaboración en los entornos de alta demanda. Esto, por ejemplo, se vuelve muy importante cuando tú ya trabajas con muchas personas, con colaboradores que están en otras partes y necesitas hacer una gestión, ¿no? Entonces, en el pasado, nosotros trabajamos con las hojas, los libros de Excel, donde escribimos los datos, guardar localmente, enviar por correo, rezar para que nadie rompa las fórmulas, porque pues, es la realidad. Y actualmente ya no se trabaja así, o sea, en el futuro del 3D significa que la mentalidad arquitectónica es diseñar la estructura, blindar la lógica de programación, conectar al equipo pues desde otras partes del mundo y rastrear la evolución de estos archivos, ¿no? ¿Cuáles son las versiones? De hecho, a mí me tocó mucho en una empresa donde estuve hacer este tipo de trabajos. El ciclo de integridad de los datos, pues primero es blindar, proteger la base antes de abrir las puertas, proteger lo que son las celdas, las hojas o los libros. Eso lo vamos a ver más ahorita con algunos archivos que ya nos están haciendo. Vamos a ver la fase de conectar, invitar al equipo a un entorno seguro y centralizado, OneDrive, SharePoint, notas y comentarios, y rastrear y auditar el tiempo y la lógica matemática de estos controles de versiones y rastreo de dependencias. Entonces, en el caso de la fase 1, las celdas, que son el núcleo de todos nuestros archivos, es generar una prevención de errores accidentales en fórmulas o en clave, eh, tener la bóveda de prohibición precisamente para estos archivos, lo que es la bóveda de los libros, la restricción de acceso total o prohibición, agregar y eliminar hojas estructurales, o sencillamente en las hojas un bloqueo de diseño de las órdenes y las tablas, ¿no? Entonces, la matriz de alcance de esta protección para la celda, ¿qué bloquea? Pues la edición de un dato específico en una fórmula. En el caso de la hoja, la modificación estructural del lienzo actual. En el caso del libro, la visualización del archivo o su estructura base. ¿Cuándo usarlo? En modelos financieros donde el usuario solo debe ingresar variables. En la hoja, dashboards y reportes finales. Lo que es el libro, archivos confidenciales de nómina o proyecciones de la junta directiva. En el caso, lo que ve el usuario, pues alerta de la celda protegida al intentar teclear, menús de formato y estructuras deshabilitados en gris, y la pantalla de contraseña del archivo en sí mismo. Entonces, la segunda fase es la única fuente donde tú vas a visualizar precisamente eh, todos los datos, todo el archivo. Entonces, antes era esta parte donde tenías mucho caos en el método anterior, y la estructura elegante de la nueva metodología, pues ya lo tienes bien estructurado, toda la sincronización en tiempo real, múltiples usuarios en un solo lienzo, desaparecen los conflictos de guardado, la centralización, el archivo no viaja, los usuarios acceden al archivo, que es el OneDrive o el SharePoint, y la trazabilidad, saber exactamente quién está editando qué celda en ese momento. Entonces, la comunicación contextual, comentarios versus notas, los comentarios que tú dejas versus las notas para el texto, que esto ya lo puedes ubicar en las celdas. Esto son los hilos del mismo archivo que tú puedes dejar. Entonces, los comentarios para la acción, naturaliza el uso de conversación activos, uso
discutir un dato, etiquetar con un colega, arroba y el nombre, resolver dudas. Los ciclos de vida se resuelven y desaparecen cuando la tarea termina. Aquí lo importante es que si alguna acción no se entiende, pues se comunica uno con el usuario, ¿no? Pueden ser chats, pueden ser correos, pueden ser llamadas telefónicas. Muchas veces hasta ir inclusivamente donde está el usuario, si estás dentro de la planta, si está en otra parte del mundo, pues la videollamada, ¿sale? Entonces, en el caso de las notas, pues documentación pasiva y estática, explicar la lógica de una fórmula compleja o definir una métrica, o eh, permanecen permanentemente como manual de referencia del modelo. Entonces, aquí el control de versiones, pues cuándo fue, ¿no? A qué horas, en qué día, cuándo podemos restaurar una versión porque se dañó la nueva versión que nosotros estábamos generando. Entonces, todo eso te permite hacer el OneDrive para cuando tú pierdas algunas versiones. Ahora, hay que revisar que algunas versiones no son compatibles, por ejemplo, con macros. Macros no te dejas trabajar, no lo puedes trabajar en la nube porque todo esto lo está desarrollando Microsoft para que se pueda desarrollar en la nube, ¿no? En el Inter, pues trabajamos con las fórmulas normales que trabajamos en Excel, tablas dinámicas en algunos casos, desde otra perspectiva en la nube. Entonces, el historial automático en la nube cambia es el cambio, pues es un punto visible, de control visible. La auditoría de cambios es identificar quién borró una pestaña crucial y en qué momento exacto. Y restauración quirúrgica, rescatar versiones anteriores sin romper el flujo de trabajo actual del equipo. No hay error irreversible. Y creo que esto me pasó a mí en algunas ocasiones y gracias al Drive pude recuperar esas versiones y nada más actualizar pocos datos, ¿no? Entonces, el rastreo de dependencias o el error donde vienen las referencias. Entonces, ¿qué precedentes? ¿De dónde viene este número? Rastreando los insumos, los inputs hacia atrás, los dependientes, ¿a quién afecta este número? Rastreando el impacto de outputs o hacia adelante, ¿no? La auditoría visual, el mapeo forense para depurar modelos complejos antes de presentarlos a la directiva, ¿no? Entonces, todo esto te ayuda precisamente a hacer el rastreo y saber qué variables están fallando en nuestros archivos. Entonces, el checklist que tú debes de hacer siempre es, están bloqueadas las celdas de las fórmulas críticas, si no, pues blindar. Están alojando en un OneDrive o SharePoint para coauditoría, pues, conexiones. Si utilizaron notas para documentar la lógica matemática, pues conectarlas. Se rastrearon las dependencias del KPI principal, que este KPI lo vamos a ver la sesión que viene, para saber cómo se generan los KPIs. Entonces, un archivo no está terminado cuando la fórmula funciona, está terminado cuando el entorno es seguro, auditable y colaborativo, que eso es lo que buscamos en el trabajo de Excel, ¿no? Entonces, o cualquier otro archivo, puede ser Word o puede ser PowerPoint, ¿no? Entonces, vamos revisando. Eh, Tenía aquí este archivito. Si se fijan, yo aquí no tengo una fórmula como tal, pero imagínense que yo le pongo una fórmula, que es esta del salario y edad. Salario, edad, ¿vale? Y le pongo precisamente una fórmula que es el ingreso mensual entre precisamente la edad, ¿no? Entonces ya me lo construyó. Y digamos que aquí yo le pongo por error un espacio, ¿vale? Ah, no me lo digo, porque es texto. Entonces lo voy a hacer desde acá, espacio, espacio. Ahí está. Ah, dice no me lo quiere hacer. Ah, voy a generar ese error porque sí es importante que se genere ese error. Ok, voy a poner aquí. Voy a traerme esta información. Control C, Control V. Y aquí le voy a poner un punto. Ahí está ya generado el error. Entonces me voy a traer las celdas estas de acá. Y obviamente pues voy a hacer la operación, ¿no?, de las celdas. Esto ya no es una tabla, pero si se fijan, ahí hay un valor que me está diciendo que tengo un error, ¿no? Entonces, aquí el momento que aparece un triangulito, pues me dice ayuda sobre este error, ¿no? Entonces, le pido ayuda, muchas veces no me sale nada, entonces vuelvo otra vez al triangulito y mostrar pasos del cálculo. Estos pasos del cálculo me ayudan precisamente, me va a abrir otra ventana. Vamos como que cerrar las de
Ok, ya se me trabó. Ok. Voy a esperar tantito a que responda. Nada más le voy a pausar. Bueno, creo que este archivo nos sirve. ¿Sale? Entonces, digamos que yo generé precisamente ese error donde estaba el punto. Ok. Espacio punto. Y hice la operación matemática de precisamente el salario contra lo que sería la edad. Entonces ahí le ponemos 1500 entre este archivo y me da ese error. Entonces les comentaba que aquí en este triangulito me está diciendo de mostrar los pasos para este error. Entonces va a tardar en abrirse, es otro archivo donde, perdón, es otra ventana donde nos va a mostrar precisamente los pasos. Déjenme que lo deje trabajar y enseguida lo abre. Entonces, ahí lo que va a hacer es precisamente mostrarte paso a paso qué está haciendo. Si no me deja abrirlo, a ver, debería dejarme abrirlo. No está tan pesado el archivo. Ok, que lo estaba viendo como muy pesado. A ver, déjame cerrar. Otra vez se colgó. Ok, entonces, mire, ya no le voy a dar otra vez en el triangulito. Mejor me voy aquí a fórmulas y voy a rastrear los precedentes. Entonces, primero necesito seleccionar una fórmula y si se fijan, aquí están los errores. Entonces, me muestra precisamente el problema, o sea, cuáles son los vínculos de las celdas, dónde están. Entonces, quito las flechas. Esta es la parte de auditoría de las fórmulas. Aquí, mostrar fórmulas y me muestra todas las fórmulas, cómo están. Bueno, las fórmulas están bien. Aquí comprobación de errores, entonces voy a rastrear el error y ya me dice dónde está mi error. Entonces, comprobación de errores y aquí ayuda sobre este error, mostrar pasos del cálculo. Esto es lo que no me estaba abriendo, si se fijan. Ahí cuando ya le doy mostrar pasos del cálculo, entonces se tarda en analizar precisamente la información y aquí es donde debería de aparecer el evaluar la fórmula. Entonces, lo voy a dejar ahí que responda un ratito mientras les platico precisamente lo que llevamos ya nosotros. A ver si me deja. Uy, no, no me va a dejar. Ok, va. No, ahí se quedó colgado. Se quedó colgado. Hay un tema de revisión del error, ¿no? Pero cuando nosotros vemos esto y nos pasa esto, definitivamente tenemos que crachar el programa o esperar a que termine de hacer los cálculos o que nos muestre los cálculos o sencillamente si ya detectamos el error, corregirlo para que no nos dé el problema, ¿sale? Muchas veces cuando haces esto de mostrar los pasos, sí te lo hace inmediatamente. Hoy no sé por qué no me lo está haciendo. Entonces, lo ideal es mejor, mire, ahí está trabajando, trabajando, trabajando. Entonces tarda un montón. No debería de tardar tanto. Pero si vemos que se tarda mucho, eso es como cuando se desborda la información. Entonces, lo ideal es otra vez cerrar nuestro programa, volverlo a abrir y ya no hacer esa operación. Ya si ves que se tarda mucho, mejor hacer otro tipo de alternativas para, en este caso, lo vamos a cerrar. Ya vi que tardó mucho tiempo. Entonces, lo voy a cerrar. Voy a abrir la información tal cual. Ya no voy a hacer ese detalle, nada más voy a mostrar las fórmulas, los pasos del cálculo, pero así es donde vemos nosotros dónde están los errores, antes de que se nos desborde precisamente toda la información. Entonces, déjenme ver si puedo recuperar libros sin guardar. Ok. Ok, voy a poner en blanco. Entonces,
lo tenemos. El archivo. Tenemos uno de seguimiento. Temas en curso. Ahorita le vamos a hacer un check con los cursos. Porque algo me está pasando en el Excel. Entonces, estábamos... Seguimiento, ¿no? Miren, nosotros ya vimos lo de introducción a las macros, el Visual Basic, importar, limpiar datos, consolidación de datos y fuentes, Power Pivot, y ahorita estamos viendo lo de las control, auditoría y rastreo de fórmulas, estas de aquí, es lo que estamos viendo. Ahora, déjenme pasarme acá y traerme otra vez la información de el archivo. Entonces, abrir, examinar, curso, y nos vamos a todos los archivos, este de aquí, datos, y nos vamos a textos en datos, ¿no? Entonces de aquí le vamos a dar siguiente, punto y coma, finalizar, que ya sabemos que son los datos. Ok, como que no quiso. Ok, déjenme seleccionar entonces todo esto completo. Ahí está. Ahora sí, punto y coma, finalizar. Sí, deseo reemplazarlos, ahí está. Entonces, de aquí igual, entre lo tenemos. Y revisando lo de las auditorías, entonces tenemos fórmulas. Ahorita ya no le voy a poner eso. A ver si le voy a poner evaluar fórmula. Ahí está. Esto es lo que tendría que salir. Esta ventanita le dices evaluar, ¿no? Y te va evaluando paso a paso lo que hace la fórmula. Nada más que como traía un error, esa evaluación no podía funcionar. Entonces, aquí cuando la fórmula está bien, te da sin problemas esa evaluación. Entonces, ahí es donde nosotros podemos gestionar y auditar los errores. Entonces, como lo detectamos desde el inicio, desde precedentes, depende de la celda, tú vas poniendo todas las celdas. Aquí, por ejemplo, lo tienes que hacer de una por una. Ya después quitas todas las flechas y es como lo vas auditando, ¿no? Entonces, dentro de esa auditoría, pues nos va a permitir gestionar bastante bien el libro. Entonces, ahí tenemos ya esa parte. Comentarios, notas y colaboración, control de versiones y protección de celdas. Vamos con lo de protección de celdas. Yo, por ejemplo, este libro ya lo tengo listo y no quiero que le muevan a estas celdas. Entonces voy a seleccionar mis celdas. Me voy a lo que sería a ver, déjenme buscarlo de uno por uno. Ahí está. Aquí podemos proteger libro o proteger precisamente lo que es la hoja. O también nosotros pudiéramos proteger lo que sería la celda. Entonces, le vamos a dar en formato de celda. Y aquí en formato de celda dices oculta o bloqueada, ¿no? Pues bloqueada, ¿no? Lo desactivas. Entonces, ahí, por ejemplo, me está dando un error. Permitir editar rangos. No quiso. En teoría, permitir editar rangos. Permitir modificar usuarios. Proteger hoja. Ok. Aquí, entonces, nos vamos otra vez. Esto es desde el PDF. Nos vamos a formato de celdas. Aquí tendría que estar protegida, bloqueada. Se supone que yo no puedo hacer nada, pero sí me está dejando hacer un tema de Excel. Pero bueno, lo que sí, aquí está. Proteger hoja, le voy a decir proteger celdas. Entonces aquí selecciono una contraseña, le voy a poner 1, 2,
2, 3. Está. Entonces, escribir la contraseña para proceder. Y cuando yo quiera escribir, ahí está, me está mandando el error de que mis celdas están protegidas. Todas las celdas. Entonces, desproteger hoja. Entonces le pongo la contraseña 1, 2, 3, la desprotegí y listo. En el caso de la protección del libro, también le doy 1, 2, 3, aceptar. 1, 2, 3, aceptar. Y cuando yo guarde este libro y lo vuelva a abrir, en teoría debe estar protegido. Entonces, si no está protegido, hay otra opción que nosotros podemos hacer. Entonces, cierro el libro, lo vuelvo a abrir. ¿Ok? Por ejemplo, ahí no lo protegió. Entonces, sencillamente me voy acá a archivo, luego me voy a información. De ahí, fíjense, aquí ya no me sale la protección del libro. Entonces, bueno, voy a tratar de escribir. Cancelar. Entonces, sí me deja escribirlo. Ok, entonces vamos a información. No, administrar. Bueno, vamos a guardarlo. Vamos aquí a buscar la de proteger libro otra vez. Estructura. Ventanas. 1, 2, 3. Aceptar. 1, 2, 3. Aceptar. Está. Se supone que ya está protegido. Entonces de aquí me voy a archivo. Inicio. Y fíjense, no me deja. Quizás porque es CSV. Ahorita lo voy a guardar con otra extensión. Guardar como. Aquí. La versión le voy a poner CSV, le voy a poner Excel, guardar. Desea reemplazarlo, ya existe. Ok, le voy a decir que sí. Entonces, vamos viendo a ver si ahora sí me permite hacer el cambio. Mire, ahí está, ahora sí. Abrir, cifrar con contraseña. Aquí le ponemos 1, 2, 3, aceptar. Repetimos, 1, 2, 3, aceptar. Entonces, se requiere una contraseña para abrir el libro. Aquí ya lo guardamos. Aquí le dices guardar. Está guardadito. Vemos el libro y aquí ya me aparece la contraseña. Entonces le doy 1, 2, 3, aceptamos y listo. Y todavía pudiste haber protegido alguna de las celdas. Aquí lo que se me hace curioso es que no me esté bloqueando la celda, pero es cuestión de encontrar nada más la opción correcta, ¿no? Entonces, es así como nosotros podemos proteger nuestros libros y nuestras hojas. Ahora, otra cosa que yo estaba viendo acá de este lado, en información, aquí es comprobar si hay problemas con el libro. Aquí nosotros podemos comprobar la accesibilidad, la compatibilidad entre las versiones, la inspección del documento, el historial de versiones. Esto es desde el OneDrive, ¿vale? Yo, por ejemplo, aquí tengo una versión en lo que es en el Drive. Ahí, por ejemplo, me dice examinar historias de versiones, aceptar. Bueno, no me hizo nada. Aquí restablecer el panel de cambios. Opciones, administración del libro, recuperar libros guardados. Ok, aquí debería de mostrarme. Aquí me dice la contraseña, 1, 2, 3, aceptar, protegido. Lo desprotegí, ahí está, miren. Y ahí está el historial de las versiones. Entonces, de ahí me permiten información, historial de las versiones, administrar libro, me permite precisamente ver la información del libro. Entonces, este libro, por ejemplo, también lo podemos compartir desde aquí. Le decimos compartir y lo enviamos por correo o sencillamente lo enviamos como PDF o enviar como XPS, compartir como vínculo de Adobe, una exportación o sencillamente si yo tengo una cuenta, por ejemplo, de aquí, dice compartir, vincular esta hoja. Aquí le damos compartir, lo subimos por ejemplo al personal, ahí le ponemos libro ejemplo
Aceptar, el libro se va a cargar ¿dónde? Se va a cargar en lo que son mis archivos. Aquí ya está el libro. Bueno, voy a dar inicio y debería de estar ahí el libro compartido en unos momentos en lo que lo sube. Entonces aquí lo está subiendo. Nada más, permítame, déjame ver si lo subió. Ahí dice ejemplo, mensaje. Cualquier persona lo puede editar. Aquí vamos a hacerle que es saludos. Así le vamos a poner saludos. Lo enviamos, lo copiamos. Les voy a copiar precisamente, este vinculito. ¿Para qué? Para que nosotros, en el momento en que lo copiemos, lo podamos trabajar desde la web. Entonces, nada más déjenme buscar ahí su opción y desde ahí ustedes puedan trabajar. Entonces, les voy a pasar este archivito. Es el link del archivo. Entonces, en teoría ya debe estar aquí el libro. Si no está, entonces en un rato lo subo. OneDrive, métrico, libro. Ok, dice el libro, inicio. A ver, vamos viendo aquí en archivos. El libro 2, lo sentimos, se ha producido un problema. Okay. Vamos a pegar el vínculo que les di ahí en el explorador. Vamos viendo a ver si lo pueden subir o lo pueden ver. Ahí está. Ejemplo, ahí está. Entonces, en teoría, me debería de permitir revisar información. Por ejemplo, ahí no hay información. Se supone que lo está cargando. Ahí lo está cargando todavía. Esperando. Bueno, si no sube, entonces, ¿qué voy a hacer? El ejemplo que yo tenía acá, pues es que está en blanco. Mire. Entonces, voy a abrir los datos aquí del Power Query. Mire, ahí, por ejemplo, en mi versión de la web, yo ya estoy viendo aquí el archivo. Voy a copiar estos datos y esto que yo tenía aquí desde mi base de datos. Entonces, en el momento que está siendo autoguardado, me lo llevo a lo que es la versión web, acá, y vean cómo toda la información aquí apareció en la versión web. Entonces, esa forma, si ustedes pueden entrar a esa liga que les pasé ahí en el chat, para que lo puedan mover, aquí nosotros podemos ver precisamente las versiones que nosotros tenemos, administramos el acceso. Ahí está, mira, por ejemplo, ahí Foxglove, no sé quién sea Foxglove, me imagino que es, ¿quién es? Ahí si quieren escriban, bueno, nada más acá por este lado, ahí está Gets Contributor, otra F. Y luego, por ejemplo, aquí si yo le hago una modificación, ¿vale? Que se me borró, entonces en una parte donde dice fórmulas, datos, revisar, accesibilidad, aquí, cambios de historial, mostrar cambios, ahí están los cambios, quién los hizo, ahí si quieren denle un deshacer o, ahí está, miren, le voy a dar deshacer, borren información, editen las celdas y ahí van a aparecer los cambios y las versiones. Entonces, en revisar, aquí yo puedo ver precisamente, por ejemplo, la protección, administración de protección. Ahí están editando, muy bien. Cambios historial, y ahí le podemos poner un comentario, ¿no? Le podemos poner un nuevo comentario. Entonces, editado por F, ¿no? Entonces lo mandamos y el comentario pues va a aparecer ahí, ¿no? Está. Entonces, esa es la forma en que nosotros podemos colaborar desde la web. Entonces, tomando los puntos que revisamos hoy, protección de celdas, hojas y libros, control de versiones, compartir con colaboradores y lo que son comentarios y notas. Entonces, básicamente, eso es lo que teníamos para el día de hoy.
No sé si tengan alguna duda o pregunta de lo que vimos el día de hoy. Digo, las fallas del Excel que no me quiso abrir ahí en las opciones, ya fueron temas del programa, pero eh, les explicamos el control, la administración de todos los archivos, Power Query y demás. No sé, ¿tienen alguna duda? Ok, todo bien, perfecto. Entonces, nada más me queda decirles precisamente que les dejé ahí en las actividades, que les dejé la 8 y la 7 que van relacionadas con los temas del día de hoy. El video en cuanto lo tenga editado, se los paso, les hago llegar ahí el link y pues nos veríamos ya el lunes, que sería nuestra última sesión. ¿Sale? Que tengan buen viernes, cuídense mucho. No sé si tienen algún comentario. Ahora sí los puedo escuchar, ya vi que el tema era yo.